tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días, Camila, Nicolás, Omar, Jim, cada uno. Me alegra, gracias por confirmarme. Y bueno, para mí, como siempre, es un gusto, una alegría poder estar con ustedes para poder compartir siempre un tema nuevo de lo que es la química, ¿no? De este hermoso y fascinante curso. Aunque no parezca, pero sí lo es por si acaso. ¿Ya? Muy bien, chicos, vamos a empezar. El día de hoy vamos a tener, o vamos a iniciar lo que es el estudio de los estados de la materia. Claro, los estados básicos como es el estado sólido, el líquido y el estado gaseoso, ¿no? Son los más comunes y también los que aparecen en el prospecto de examen de admisión. Entonces, sin más demora, vamos a colocar o voy a colocar la presentación, ¿ya? Y para que no haya conflictos con mi ancho de banda, voy a desactivar durante esa explicación lo que es mi cámara, ¿ya? Entonces, les voy a compartir la presentación. Por favor, me confirman si lo logran observar. Sí, por favor, chicos, me confirman. ¿Se logra ver? Buen día, Sofía, ¿cómo estás? Muchas gracias por la confirmación. Ya, listo, chicos. Entonces vamos a empezar. Ya, igual, como es de costumbre, voy a explicar algunas cosas, voy a hacer una pequeña pausa para poder atender las dudas que tengan y luego continuamos, ¿ya? De poco a poco. A ver, vamos a empezar. Como les dije, hoy día vamos a hablar de los estados de la materia. Vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar de dos estados en particular, el gaseoso, que es bastante extenso, y lo que es el estado líquido, que también es extenso, pero solamente vamos a ver una pequeña parte nada más. A ver, cuando hablamos de los estados de la materia, como les comentaba, nos referimos a estos tres estados, ¿no? Al estado sólido, líquido y gaseoso. Pero si tú te acuerdas lo que te comenté semanas atrás, ya en la semana 2 si no me falla la memoria, yo te comentaba que los estados de la materia, estos tres en particular, se originan porque las partículas que forman a la materia sufren o se ven afectadas por dos tipos de fuerzas. Las famosas fuerzas de atracción, o también llamadas fuerzas de cohesión, que lo que intentan hacer es mantener a las partículas que forman ese material cerca, juntos, uno del otro. Pero también experimentan fuerzas de repulsión, que son fuerzas que tratan de mantener a las partículas separadas. Dependiendo qué fuerza es la que predomine, se va a originar el estado de la materia. Por ejemplo, aquí en la figura, que es en la primera figura, empezando del lado derecho, vemos a un sólido dentro de un balón. Justamente el sólido tiene las características que tiene, es decir, forma y volumen definido, incompresible, no fluye, más denso que los líquidos y los gases, por lo general. Todo eso se debe porque las partículas están muy juntas, lo que implica que las fuerzas de atracción son más intensas que las de repulsión, ¿no? Entonces, fíjense cómo el comportamiento de las partículas que forman al sólido influyen en las propiedades que nosotros conocemos de un sólido. En el balón del centro vemos un líquido de color negro. Y tú sabes, como cualquier otro líquido, estos tienen ciertas características como forma variable, volumen definido, pueden fluir, son incompresibles y cosas por el estilo. ¿Eso qué se debe? A las partículas que lo forman. En el caso de los líquidos, las fuerzas de atracción son similares a las fuerzas de repulsión en intensidad. Las partículas tienen un poquito más de movimiento, pero no tanto, ¿ya? En cambio, en el tercer balón vemos el estado gaseoso, vemos un gas. En este caso, como tú puedes observar, las características que tiene un gas como, por ejemplo, no adaptarse o no tener forma ni volumen definido,
fluir, se puede comprimir, se puede expandir, se puede difundir y efundir, y otro tipo de propiedades más, se deben justamente a las partículas que lo forman. En el caso de los gases, las fuerzas de atracción son menos intensas que las de repulsión. O dicho de otra manera, que predominan las fuerzas de repulsión sobre las de atracción. Entonces, gracias a eso, los gases tienen las características que hace un momento les he mencionado. Entonces, tenemos que tener esto en cuenta al momento de estudiar a la materia, ¿ya? Porque justamente son estas características lo que van a ayudarnos a explicar el porqué de muchas cosas que vamos a ver un poco más adelante. ¿Listo? Muy bien. Entonces, empecemos con el primer estado, el gaseoso, ¿no? Cuando hablamos de un estado gaseoso, pues nos referimos a un gas. Y definir un gas, bueno, alguien podría decir, es un estado de la materia. Sí, pero el líquido también. O sea, ¿qué características tiene un gas que lo hacen gas? A ver, primero podríamos mencionar lo que hemos visto hace un momento, que las partículas del gas predominan las fuerzas de repulsión sobre la atracción. ¿Qué significa esto? Que las moléculas de los gases van a estar separadas una de la otra. Y obviamente si se van a separar es porque tienen velocidad, es decir, energía cinética elevada. Además, podemos decir que el ordenamiento o el movimiento de esas partículas es caótico, es ordenado. Y gracias a estas características, nosotros podemos explicar el por qué los gases tienen las propiedades que muchas veces conocemos. Por ejemplo, los gases no tienen forma definida. Claro, porque siempre están en proceso de expansión, ¿no? Por eso nunca van a tener una forma definida. Por eso siempre van a adoptar el volumen y la forma del recipiente que las contiene. ¿Los gases se pueden difundir? Sí, porque como sus moléculas tienen alta energía cinética, ellas pueden abrirse paso a través de otro medio, de otro gas o de otro líquido, ¿no? Y así llegar o recorrer grandes distancias, ¿no? En el caso de la difusión. Y así nosotros podríamos seguir explicando algunas propiedades. Ahora, todas las características que se ha estado mencionando en su momento son características de un gas real. ¿Qué debemos entender por un gas real? Es cualquier gas que nosotros encontremos en esta realidad, ¿no? En nuestra vida diaria o que se encuentren en la naturaleza. Ahora, para poder estudiar a estos gases, ya se han desarrollado teorías, las cuales han servido como base para después desarrollar leyes que describen el comportamiento de un gas. Pero obviamente, para poder describir el comportamiento del gas, se ha tenido que hacer o asumir muchas condiciones de idealidad. Es por eso que también en este tema de estado gaseoso vamos a encontrar otro término muy importante, el término de gas ideal. Que como ven, modelo matemático, ¿no? Que nos ayuda a explicar el comportamiento de los gases reales. Tal vez tú en casa te estarás preguntando, profesor, a ver, yo quiero estudiar a los gases reales porque son los que existen en mi realidad, pero me está diciendo que para eso necesito un gas ideal. ¿Y cómo puedo relacionar uno con el otro? Si el ideal es un gas como que hipotético, como que no existe. Eso es muy sencillo, porque el gas real va a tener un comportamiento muy similar al de un gas ideal cuando éste se encuentre a bajas presiones y elevadas temperaturas. Por eso, todo lo que vamos a ver de ahora en adelante con respecto al modelo del gas ideal puede ser aplicado a un gas real, a un gas que existe en nuestra realidad, ¿no? Como el oxígeno que está en el ambiente o el aire en general que está en el ambiente, ¿no? El combustible que está en el balón en nuestra casa, ¿no? Etcétera. Siempre y cuando nuestro gas se encuentre a estas condiciones.
bajas presiones y elevadas temperaturas. ¿Ya? Entonces, pasemos a ver en qué consiste el modelo del gas ideal. Como te comenté, esto fue desarrollado por medio de una teoría, la famosa teoría cinético-molecular. ¿Qué nos dice? Bueno, algunos de sus postulados son estos. Acá tenemos un recipiente con gas y obviamente las partículas del gas que se están moviendo. Y lo primero que se asume para el gas ideal es que todo gas está formado por moléculas. Recuerda que la molécula era la unidad básica de una sustancia covalente. Y generalmente las moléculas están formadas por dos o más átomos, unidos por enlace covalente. Y tú dirás, profesor, ¿pero eso qué tiene de especial? Es que no todas las sustancias que son gases forman moléculas. Un ejemplo, profe, los gases nobles. Los gases nobles son gases ya en los que las partículas que lo forman son átomos. Porque tú sabes que los gases nobles no se unen químicamente ni con otro gas ni con ningún otro elemento. Pero desde el punto de vista de la teoría cinético-molecular, vamos a considerar que todas son moléculas para fines prácticos. ¿Ya? Primera condición de idealidad. Segundo, la masa que tiene esta molécula está concentrada en un punto. Está concentrada en un punto. Y tal vez dirás, profesor, pero ¿no se supone que la masa es de toda la molécula? Sí, pues, pero como el tamaño de la molécula es tan, pero tan pequeño, puede despreciarse y puede decirse simplemente que toda la masa de la molécula se encuentra en un punto central de ella. Entonces aquí hablamos del volumen molecular cero, nulo. Esa también es otra condición de idealidad, porque sabemos que si un cuerpo tiene masa, ¿qué debe tener? También volumen, pues. Pero aquí, como es tan pequeño el volumen, vamos a hacerlo prácticamente cero, para que no interfiera mucho en los cálculos que vamos a realizar más adelante, ¿no? Para sacar las leyes. Tercera condición de idealidad. Es inevitable que en algún momento las moléculas se acerquen entre sí. Cuando las moléculas se acercan entre sí, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O qué es lo que va a pasar? Debería haber una atracción entre las moléculas. Pero en este tema de idealidad del gas, vamos a considerar que las fuerzas de atracción al momento de que una molécula se acerca con la otra es despreciable. ¿Sí? Entonces, han ingresado, ¿no? Como les digo, hay fuerzas intermoleculares, disculpen. ¿Ya? Entonces hay que tener presente ello. ¿Ya? Pero en el modelo del gas ideal, esas fuerzas se consideran nulas. Siguiente condición de idealidad, el volumen de las partículas, o sea, de las moléculas del gas, es tan, pero tan pequeño en comparación con el volumen del recipiente, ¿no? Eso apoya lo del volumen cero para las moléculas, ¿no? Otra condición de idealidad. Luego podemos observar chicos, ¿me logran escuchar? Ah, ya. Porque parece que hay pequeños... Yo ya estoy aquí. Creo que ustedes todavía recién estaban en la diapositiva anterior.
¿Ya? Esta es la diapositiva donde hemos estado hace un momento. ¿Ya? Ahorita estamos acá, creo que se había congelado, pero bueno, continuemos. ¿Ya? Entonces, otra condición de idealidad que vamos a ver es la que tenemos allí. Es inevitable que cuando las moléculas choquen entre sí, ya va a haber pérdidas de energía. Eso es totalmente normal y la física eso lo explica con claridad. Cuando dos cuerpos colisionan, hay cambios en la energía de cada uno de ellos. Pero en el punto o en el tema de los gases ideales, como el cambio de energía es tan pero tan pequeño, se considera que que dos moléculas antes de chocar y después de chocar conservan la misma energía. Es decir, presentan choques del tipo elástico. Otra condición de idealidad. Luego, según esta teoría cinético-molecular que describe a los gases ideales, nos dice que la presión que un gas genera en un recipiente se debe principalmente al choque de las moléculas con las paredes del recipiente. Porque si tú te pones a pensar, ¿la presión qué es? Fuerza entre área, ¿correcto? Y cuando una molécula choca contra la pared, ¿qué genera? Una pequeña fuerza debido al choque, ¿verdad? Y lo hace en una pequeña área. De esa manera se genera lo que es la presión. ¿Ya? A mayor número de moléculas, mayor presión tendrá ese gas. Menor número de moléculas, menor presión. ¿Sí? Básicamente eso. Entonces, esas son las condiciones de idealidad, chicos, que definen a nuestro gas ideal. Ahora, para ya ir abordando lo que son las leyes que gobiernan el comportamiento de los gases, primero tenemos que ver qué variables son las que van a definir dicho comportamiento. Esas variables son bien conocidas por ustedes, ya las hemos visto en clases anteriores incluso, aunque no con ese nombre, ¿no? Primero, la presión, que como acabamos de ver, para un gas es la que se origina debido al choque de las moléculas con las paredes del recipiente. Aquí algunas de las unidades en las que se suele medir. El volumen, que como tú bien sabes, es el espacio ocupado por un cuerpo. Y para nuestros gases, el volumen que el gas tiene va a ser igual al volumen del recipiente que lo contiene, ¿ya? Volumen del recipiente que lo contiene. ¿Ya? Importante. El siguiente parámetro es la cantidad de sustancia, el número de moles, ¿te acuerdas? Clase anterior. Nos define cuántas unidades hay en una determinada sustancia. En este caso, cuántas unidades puede haber en una sustancia gaseosa. Y se define como, o se calcula, mejor dicho, como la masa del gas entre la masa molar de dicho gas. ¿No? De esa manera es como se puede calcular nuestro número de moles. ¿No? Entonces, recordando esos conceptos, vamos a trabajar. Y finalmente la temperatura, que se deben expresar siempre para lo que son cálculos en estado gaseoso en la escala de Kelvin. Ahora, también tú recuerdas que existen otras escalas, como la escala Celsius, como la escala Fahrenheit y la escala Kelvin que acabamos de ver. Pero entre todas ellas hay una relación muy importante que lo vimos en la semana número 1, que es justamente la que aparece aquí. También existe otra relación entre Celsius y Kelvin directamente. Para tener la temperatura en escala Kelvin a la temperatura en grados Celsius, yo le debo sumar 273. ¿No?
esta relación de aquí o la otra van a ser muy importantes tener en cuenta en este tema para poder hacer las conversiones adecuadas. ¿Listo? Muy bien, entonces estas son las 4 variables que definen el comportamiento de los gases. Ahora sí, esto ya en mente, vamos a ir viendo un poco más acerca de lo que son las leyes. Bueno, un poquito más, algunos datos curiosos con respecto a la presión. En este caso, la presión barométrica es la que se define como la presión del ambiente, la cual se mide con un instrumento llamado barómetro. Barómetro. Aquí hay un líquido, que es el mercurio, y con esto el aire que se encuentra en la atmósfera ejerce una presión sobre el líquido y eso hace que el líquido ascienda. ¿Cuánto es lo que asciende normalmente a nivel del mar? Es una altura de 76 centímetros o 760 milímetros. Y como el líquido es mercurio, de esa manera es como se origina esa unidad de medida para la presión, los milímetros de mercurio. Justamente aquí tenemos la relación entre las diversas unidades de presión, que también hay que tener en cuenta. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, a 101,325 kilopascal o 1,01 por 10 a la 5 pascal directamente, ¿no? Eliminando el prefijo de kilo. Un poquito más acerca de lo que es las unidades de presión. Y ahora sí, vamos a hablar acerca de las leyes. Primera ley que gobierna a los gases ideales es la ley de Boyle. ¿Cuándo debo utilizar la ley de Boyle? Si tú eres observador, bien claro lo dice aquí, cuando el proceso es isotérmico. ¿Qué significa eso, profesor? Iso igual, térmico viene de temperatura. Son procesos en los que la temperatura permanece constante. Entonces, la ley de Boyle solo se utiliza en procesos isotérmicos, es decir, donde la temperatura y por supuesto el número de moles deben ser constantes. ¿Y qué fue lo que experimentó este señor? ¿Qué es lo que dedujo? Bueno, vamos a ver y a deducirlo también nosotros. Imagínense que yo tengo un gas en el estado 1, que viene representado por el punto A, este de aquí en rojito. Este gas en este estado ocupa un volumen B minúscula, y tiene una presión de 4 atmósferas, como ustedes logran ver acá. Ahora, ¿qué pasa si yo elimino estas dos pesas, manteniendo siempre la temperatura constante? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues la presión va a descender hasta 2, como observamos, y el volumen del gas se va a incrementar. Ah, qué interesante. La presión disminuye, pero sin embargo el volumen aumenta. Entonces, así es como se encuentra nuestro gas en el estado número 2. ¿Y qué pasa si yo le quito otra pesa? Entonces, a temperatura constante, lo que va a ocurrir es que la presión otra vez sufre una disminución. Sin embargo, como puedes ver en la gráfica, su volumen aumenta. ¿Qué podemos deducir de todos estos gráficos? Primero, que a medida que disminuye la presión, el volumen aumenta. Quiere decir que esas dos variables son inversamente proporcionales. Y en matemática, cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales, se expresa por medio de una multiplicación, como observan en la pantalla. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la presión y el volumen siempre al multiplicarse van a ser constantes. Si tú ves en el estado 1, ¿ya?
tú ves el estado 1, la presión es 4, el volumen es V. Y nos da como valor 4V, ¿no? En el estado 2, después de que sufrió el cambio, la presión es 2, pero el volumen es 2V. ¿Cuánto nos da esta multiplicación? 4V. En el estado 3, la presión ahora es una atmósfera, pero ¿cuánto es el nuevo volumen? 4V. ¿Te das cuenta? Siempre en los cambios de un estado a otro a temperatura constante, el producto de la presión y el volumen deben ser siempre el mismo. De allí se deduce la siguiente fórmula. Pues seguramente muchos de ustedes ya conocen. ¿Qué significa los subíndices 1, 2 y 3? Los diversos estados en los que el gas va a estar. Valga la redundancia, ¿no? Entonces, el producto de la presión y el volumen en el estado 1 debe ser igual al producto de la presión y el volumen en el estado 2. Y de igual manera en el estado 3. Eso es lo que se deduce de la ley de Boyle. Veamos un ejemplo de aplicación. Nos dice aquí, ¿cuántos litros de helio están a una presión de 2 atmósferas? 4 litros de helio están a una presión de 2 atmósferas. ¿Qué volumen en litros ocupa este gas cuando su presión varía a 1 atmósfera? O sea, yo tengo un gas al inicio, que es el helio. Dice que tiene una presión de 2 atmósferas. Y el volumen es 4 litros. Luego, dice que va a ocurrir un cambio en el que mi gas va a tener una nueva presión, una atmósfera. Y me piden el volumen a esas condiciones. Cuando dice que este cambio ocurre a temperatura y número de moles constante. Entonces, por la ley de Boyle, yo puedo directamente calcularlo. ¿Cómo sería? Presión por volumen en 1 debe ser igual a la presión por el volumen en 2, que es el estado final. Reemplazando datos, al inicio tengo 2 atmósferas, el volumen es 4 litros, la presión al final es 1 atmósfera y el volumen es el que quiero hallar, el final. ¿Cuánto sale este volumen? Atmósfera se va con atmósfera, 8 litros. De esa manera es como me puedo dar cuenta o puedo calcular cuánto es el volumen de ese gas en esa nueva condición. ¿Ves? Entonces allí tenemos la utilidad de la ley de Boyle, ¿no? En una situación, ¿no? De esa manera es como se emplea esa expresión matemática. ¿Bien? Esa con respecto a la primera ley, la ley de los procesos isotérmicos o la ley de Boyle. La segunda ley que vamos a ver es la ley de Charles o la ley de los procesos isobáricos. ¿Cuándo se cumple o se debe usar esta ley? Cuando nos digan que el gas sufre un cambio a presión y número de moles constante. ¿Ya? A presión constante y también el número de moles. Si queremos deducir lo que este científico dedujo a través de los experimentos, solamente deberíamos observar la gráfica que está a continuación. Yo tengo un gas a una baja temperatura. Entonces, cuando el gas tiene una baja temperatura, tiene un volumen determinado. Pero a medida que yo voy incrementando la temperatura, ¿qué observo? Que el volumen que tenía inicialmente el gas ahora va aumentando. ¿Esto qué significa? Que cuando aumento la temperatura, su volumen también aumenta. Quiere decir que estas dos magnitudes son directamente proporcionales. Y tú sabes bien que en matemática eso se expresa por medio de una división, tal como observas allí. Y de igual manera,
Esto se puede deducir para diversos estados en el que se encuentra un gas. Por ejemplo, el estado inicial, que puede ser el estado 1, y el estado final, que puede ser el estado 2. Entonces, no importa en cuál de los dos estados se esté estudiando, siempre la relación volumen entre y temperatura debe ser una constante. De allí se deduce justamente esta ecuación, ¿no? Tal como lo hizo o se hizo en la ley de Boyle. Bien. Entonces, recordemos siempre que la temperatura debe operarse o debe trabajarse en escala absoluta, en la escala Kelvin, que es la más usada, porque la escala Rankine ya está en desuso. Veamos un ejemplo de cómo trabajar con esta ley. Fíjense, nos dice que un gas ocupa un volumen de 800 mililitros. Nos dice que la temperatura es 27 grados centígrados. Determine el volumen cuando la temperatura aumenta hasta 37. Oye, yo te pregunto, si la temperatura aumenta hasta 327, significa que se está calentando el gas, ¿verdad? Hay un cambio. Ahora nos dice aquí que la presión y el número de moles son constantes. O sea, estamos frente a un cambio a presión constante. Eso nos permite directamente utilizar la ley de Charles para este cambio y determinar cuál será el nuevo volumen. Si este es el estado inicial y este sería el estado final, volumen sobre temperatura al inicio debe ser igual a la relación volumen-temperatura al final. Como hemos mencionado, la temperatura debe estar en escala absoluta, Kelvin. Para ello, le sumo 273 a cada temperatura en Celsius, ¿no? Para convertirlo a Kelvin. Acá me da un valor de 300 Kelvin y aquí me da un valor de 600 Kelvin. ¿Listo? Reemplazando la información en la fórmula que tengo. El volumen inicial, 800 mililitros, temperatura inicial, 300 Kelvin, es igual al volumen final sobre la temperatura final, que es 600 Kelvin. Se van los Kelvin, 300, acá mitad, nos queda 2, 2 por 8, 16. 1600 mililitros sería el volumen luego de este calentamiento que sufre el gas. Entonces, si tú te das cuenta, esta ecuación nos ayuda también a predecir cuál será el nuevo volumen después de que el gas sufre un calentamiento, ¿no? A presión constante, claro está, ¿no? Esta es nuestra segunda ley. Nuestra tercera ley es la ley de Caylus-Sack y esta se utiliza en procesos isocóricos. También es un proceso que tiene que tener una restricción. ¿Y cuál es dicha restricción? Un proceso isocórico significa que el proceso de cambio se va a dar a volumen y número de moles constante, como observas aquí. Bien, entonces de igual manera, una gráfica nos puede ayudar justamente a interpretar qué es lo que ocurre con las otras dos variables que están jugando, que sería la presión y la temperatura. Si nos damos cuenta, al inicio yo tengo un gas a cierta temperatura y una cierta presión, el estado 1. Si el gas sufre un calentamiento, ¿no? Pero sin cambiarle el volumen, ¿qué es lo que voy a observar? Que la presión de este va a ir aumentando. Entonces, cuando aumenta la temperatura, la presión también. Vemos que también estas dos magnitudes son directamente proporcionales. En matemática sabemos que eso se expresa por medio de una
división, tal como ves ahí. Entonces, simplemente de allí podemos deducir una relación similar a la anterior, ¿no? La relación entre presión y temperatura siempre debe ser constante para un mismo gas que está a volumen y moles constante. No importa si está en el estado 1 o si está en el estado número 2 o en otro estado diferente. Siempre esa relación es la misma. Veamos un ejemplo de aplicación. Nos dice aquí que un balón de gas contiene propano a 27 grados centígrados, ¿ya? Y a una presión de 750 milímetros de mercurio. Si la temperatura aumenta hasta 47, determinar la nueva presión en atmósferas. Bien. Vamos a ver. Al inicio, dice que nuestro propano tiene una temperatura de 27 grados centígrados y que la presión ahora es 760 milímetros, no, 750, disculpen, milímetros de mercurio. ¿Ya? Luego el gas va a aumentar su temperatura, es decir, va a calentarse, hasta que su nueva temperatura va a ser igual a 47 grados centígrados. Te piden cuál es la nueva presión, pero en atmósferas. Ahora, yo sé que muchos de ustedes ya habrán sacado que cuánto es la presión, pero la pregunta es, aquí el problema no nos dice, como en los anteriores, que el volumen y el número de moles es constante. ¿Cómo yo podría saber que en este caso el volumen y el número de moles es constante? Para eso tenemos que un poco usar el sentido común. Si el gas está dentro de un balón, normalmente los balones que contienen un gas, cualquier tipo de gas, pero que contengan un gas, ¿de qué material está hecho esos balones? ¿De un material rígido o de un material flexible? ¿Qué opinan ustedes? ¿Rígido o flexible? Muy bien, Johan, rígido. Correcto, Nicolás. ¿Qué significa que el balón sea rígido? Que este no puede deformarse. Si el balón no puede deformarse, significa o implica que el volumen es constante. Entonces, fíjense cómo, usando un poquito el sentido común, nosotros hemos deducido que justamente este cambio se está dando a volumen y moles constantes. Y capaz alguien dirá, profesor, ¿y cómo sabe que son a moles constantes? Porque el problema dice que el gas se está calentando, pero en ningún momento está diciendo que hay parte del gas que está escapando. Entonces yo debo asumir que la cantidad de moles que había antes de calentar es la misma después de calentar. Bien, entonces ya con esto yo puedo tener luz verde para usar la ley de Gay-Lussac. Muchachos, por favor, caso de Gay-Lussac. ¿Ya? Presión sobre temperatura en el estado 1 debe ser igual a la relación presión entre temperatura en el estado 2. Para ello, vamos a hacer las conversiones adecuadas. Recuerden que la temperatura debe estar en Kelvin. Entonces, a cada uno de estos valores de temperatura le sumo 273. Acá nos da 300 y aquí nos da 320. Como la presión me la piden en atmósferas, estos 750 milímetros de mercurio lo tengo que cambiar a atmósferas. Y tú bien sabes que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Muy bien.
¿Cuánto nos sale ese valor? Aproximadamente nos está saliendo 0,986. Aprox. Entonces, con esta información voy a empezar a operar. Presión al inicio en atmósferas 0,986. Temperatura inicial 300 Kelvin. La presión 2 en atmósferas es lo que voy a hallar. Y la temperatura 2 es 320 Kelvin. Como tú observas, las unidades de Kelvin se eliminan y nos queda la presión 2, que nos estaría dando como respuesta 1,05 atmósferas aproximadamente, ¿no? Entonces, de esa manera es justamente como yo puedo utilizar esta, ¿no? Para poder resolver. ¿Bien? Entonces, esta es nuestra tercera ley. Entonces, estas tres leyes las podemos resumir de esta manera, ¿no? Según la información que está en este cuadro. La ley de Boyle se usa cuando el número de moles y la temperatura son constantes. Se le llama proceso isotérmico y las variables que juegan son presión y volumen. En la ley de Charles se da con moles constantes y presión constante también. Son los procesos isobáricos. Y el volumen y temperatura empiezan a jugar. De igual manera con Gay-Lussac. A moles y volumen constante también se le llama proceso isocórico o isométrico. Y las dos variables que juegan son la presión y la temperatura. Estas tres leyes son muy importantes ya para el tema de los gases ideales. Y como ves, cada una de ellas se aplica en un proceso en particular. Así que, mi amigo, mi amiga, si tú quieres saber qué fórmula usar, lo único que tienes que preguntarte es qué tipo de proceso se está llevando. Isotérmico, isobárico o isométrico. Y en base a eso va a salir tu respuesta. ¿Listo? Ahora, no piensen que es la única, no son las únicas leyes, por si acaso. Hace mucho tiempo, un hombre se hizo la siguiente hipótesis. Cuando yo tengo una cantidad de cualquier tipo de gas en un mismo volumen, a una misma temperatura y a una misma presión, nos dice que contiene el mismo número de moléculas, sin importar el tipo de gas que sea. ¿Qué nos quiere decir? Que cuando yo tengo tengo un gas, ¿ya? En particular un gas, que está que tiene un volumen determinado, igual que una temperatura y presión. Esta debe tener un mismo número de moléculas. Y si yo tengo otro gas que está en otro recipiente, pero de las mismas características del primero, entonces el número de moléculas que habrá en ese segundo recipiente debe ser igual al del primero. Esta hipótesis fue hecha por un joven Amadeus Avogadro. Y justamente esta hipótesis que se pudo demostrar muchos años después, incluso después de su muerte, fue lo que da a pie a la siguiente ley, la famosa ley de Avogadro. Esta ley de Avogadro que nos dice que cuando un gas es sometido a un cambio a presión y temperatura constante, como vemos en la gráfica, al momento de añadir a un gas más moles, ¿no? A presión y temperatura constante, el volumen de ese gas también aumenta en la misma proporción. ¿Qué quiere decir esto?
que las moles y el volumen son magnitudes también directamente proporcionales. Y eso en matemáticas se expresa por medio de una división. Y como siempre esa relación va a ser la misma, no importa si el gas se encuentra en el estado 1 o cambia hasta el estado 2. Siempre en ambos estados la relación debe ser la misma. Y tú con los datos que tienes allí podrías verificarlo. La relación del volumen a las moles aquí es 1. Y en el segundo caso también sigue siendo 1. ¿No? La relación se sigue manteniendo constante. Muy importante. Una quinta ley que también se utiliza en procesos con ciertas restricciones es la famosa ley combinada, llamada así porque se obtiene de la combinación de la ley de Boyle y de la ley de Charles. Este proceso se lleva cuando el número de moles es constante, solamente el número de moles. ¿Qué varía? Presión, volumen y temperatura. Y la relación de estas tres, como vemos aquí, siempre debe ser una constante. Entonces, si yo tengo un gas en el estado 1, ¿no? Con una determinada cantidad de moles, y luego el gas sufre un cambio en su presión, volumen y temperatura, entonces la relación de esas tres variables antes del cambio y después del cambio deben seguir siendo las mismas, tal como le indica este cuadro. Entonces, chicos, estas 5 leyes que acabamos de ver son importantes porque nos van a explicar o nos van a ayudar a predecir los valores o el comportamiento que puede tener un gas en diversos tipos de procesos, ¿no? Cuando un gas está sufriendo un cambio determinado, ¿ya? Pero, ¿qué pasa, profesor, si el gas no sufre un cambio? ¿Qué pasa si simplemente yo tengo el gas en el recipiente y quiero saber cuánto es su presión, o cuánto es el volumen, o cuánto es su temperatura, o cuánto es el número de moles que hay dentro de él? Para eso existe otra ecuación. No es una ley como tal, pero sí una ecuación que nos permite hacer eso. Esa es la famosa ecuación de estado. Se le llama ecuación de estado porque justamente va a describir el estado en el que se encuentra un gas en un momento determinado. Y esa ecuación es mundialmente conocida. La famosa ecuación del pavito ratón. ¿Ya? Claro, el famoso pavo ratón. Tú sabes que esta ecuación del pavo ratón, esas letras tienen un significado importante. Por ejemplo, tenemos allí, también podría ser. La presión simboliza la P, el volumen, la V, la N, el número de moles, T, la temperatura, que ya creo que como por tercera vez lo voy repitiendo, siempre debe estar en Kelvin. La R, la constante universal de los gases, que tiene diversos valores numéricos según la unidad con la que se trabaja. Las unidades con las que más se trabaja a nivel preuniversitario de esta R son estos dos de acá. El 0,082 y el 62,4. ¿Cuándo utilizo eso? Según la unidad en la que te den o te pidan la presión. Porque si tú te das cuenta, lo único que cambia es la presión, la unidad de la presión. Si la presión te la dan o tienes que calcularla en atmósferas, utilizarás el 0,082. Pero si te la dan o piden en milímetros de mercurio, el más adecuado será el 62,4. Normalmente suelen darlas de dato, pero a veces no. A veces no. ¿Listo? Ahora, esta ecuación de los gases que acabamos de ver se puede reescribir de una forma diferente, basándonos en la densidad del gas.
Por ejemplo, esta es nuestra ecuación de estado que acabamos de ver hace un momento. Ahora, tú sabes que el número de moles se define como la masa del gas entre su masa molar. Recuerden que esta M con rayita es la masa molar. ¿Ya? No se vayan a olvidar, por favor. Está en la unidad de gramos por mol. Entonces, si esto yo lo reemplazo en la ecuación, me quedaría así. Ahora, ¿qué pasa si yo reordeno dos variables? La masa molar la paso a multiplicar y el volumen lo paso a dividir. Obtenemos la siguiente ecuación. Pero si tú te das cuenta, masa entre volumen viene a ser la densidad del gas. Esta letra ρ significa, por si acaso, densidad, que normalmente la vamos a expresar en gramos por litro. Entonces, aquí tengo mi ecuación del estado, pero en función de la densidad del gas, por ejemplo. También la puedo escribir despejando solamente la densidad y obtengo esta otra, ¿no? Con cualquiera de esas dos ecuaciones yo podría trabajar. Como que prima Doris. Como que prima Doris. Muchachos, esas memotecnias están buenas, ¿ah? Son las memotecnias de la nueva generación, creo. Esa de Naruto y prima Dorita no sabía. Pero bueno, no importa cómo deseen grabárselas, lo importante es que se las graben, porque van a ser de mucha utilidad en el momento de los ejercicios. ¿Ya? Muy bien. Igualmente yo. Igualmente yo, Jim. Solamente que por la última palabra que es medio ofensiva, no le he mencionado así, pero sí. Entonces, chicos, con cualquiera de estas dos ecuaciones nosotros podemos trabajar para determinar ya sea la presión, el volumen, la temperatura, la densidad o la masa molar de un gas cuando está en un estado determinado, valga la redundancia. Pero bueno, hasta aquí, chicos. ¿Tuvieran alguna duda, consulta con respecto a lo que hemos estado revisando? ¿Alguna duda con respecto a las condiciones de idealidad de un gas? ¿O con respecto a las leyes que acabamos de observar, las 5 leyes o la ecuación de estado? Sí, por favor. Así es, Natalia. La presión, lo recomendable en los ejercicios es que vaya en atmósferas o en milímetros de mercurio. ¿Ya? Es lo más recomendable, pero puede estar en otras unidades. El volumen también, lo recomendable es que esté en litros, pero también puede estar en mililitros. Vamos a ponerles aquí un cuadrito con el que vamos a vamos a pausar el video. Fíjense, si tú usas los procesos restringidos, ¿cuáles son esos procesos restringidos? ¿No? La ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, la ley de Avogadro, o la ley combinada, la presión puede estar en cualquier unidad. No importa, porque al final la unidad se va a eliminar.
El volumen también puede estar en cualquier unidad. La temperatura sí o sí debe estar en Kelvin. Y obviamente el número de moles siempre debe estar en mol, ¿no? Pero si hablamos de la ecuación de estado, lo ideal es que la presión esté en atmósferas o milímetros de mercurio. Si está en otra unidad, tenemos que llevarlo a cualquiera de estas dos. El volumen debe estar en litros. Si está en otra unidad, tenemos que llevarlo a litros. El N, pues es el número de mol, que siempre va a ser mol, la unidad. Y la temperatura siempre debe estar en Kelvin. ¿Listo? Yayin, la ley de Avogadro es la que relaciona volumen y número de moles, pero con un poquito más de calma lo vamos a revisar después de su receso, ¿ya? Nos vemos 12:10, así que aprovechen el tiempo, chicos, ¿ya? Bien, chicos, ¿cómo están? Regresamos y continuamos con lo que es nuestro tema de gases ideales, ¿no? Bien, entonces, como hemos estado conversando bueno, en la primera parte de la clase, habíamos visto lo que son los estados de la materia en forma general, cómo es que se originan ellos, ¿no? Debido a la atracción entre las fuerzas de repulsión o atracción que hay entre las partículas, ¿no? ¿Quién predomina? Habíamos visto que las características de un gas ideal y cómo es que un gas real puede comportarse como ideal, a qué condiciones. Habíamos visto cuáles son los principales o las variables que determinan el comportamiento, así como las diversas leyes que están presentes en él. La ley de Boyle, se da en procesos isotérmicos, la ley de Charles, que se da en procesos isobáricos, la ley de Gay-Lussac en procesos isocóricos o también llamados isométricos, la ley de Avogadro, que justo era la pregunta de uno de sus compañeros y que nos mencionaba lo que era la relación que hay entre el volumen y el número de moles, como ustedes pueden observar en pantalla. ¿Ya? Entonces, la ley de Avogadro nos relaciona el número de moles con el volumen del gas, ¿ya? Cuando el cambio se da a presión y temperatura constante. Luego vimos la ley combinada, que son cambios en los que la única variable que permanece constante es el número de moles. Todas las demás varían. Y finalmente habíamos visto la ecuación de estado, ¿no? Que nos describe justamente el valor de esa presión, del volumen, de la temperatura o el número de moles en una situación determinada. Podríamos usarlo con la fórmula de Pao-Ratón, que era la que ya habíamos mencionado, o usándola en función de la densidad, ¿no? Que son las dos que aparecen en nubes de color rojo. Eso es lo que habíamos revisado en la primera parte, ¿no? En esta segunda, bueno, ya les había comentado un poco de lo que representaba o qué unidades debería trabajar cada una de ellas. Ok, no hay ningún problema. Entonces, vamos a continuar ahora nuestro estudio de lo que son las mezclas de los gases, ¿no? Para esto un ratito voy a borrar lo que escribí por acá para explicarles. A ver, mientras voy borrando, recuerden que todas las fórmulas que hemos usado o hemos visto hace un momento se pueden usar para un proceso determinado, pero lo más importante es que se puede usar para cualquier tipo de gas, ya sea un gas que esté solo o ya sea en una mezcla de gases, ¿ya? Las fórmulas anteriormente vistas sirven para ello, para un gas en particular o para una mezcla de gases, ¿ya? Pero en una mezcla de gases ocurre algo muy particular, que es lo que vamos a ver lo siguiente.
El señor Dalton, John Dalton, fue el que propone esta ley de las presiones parciales, que se cumplen obviamente cuando hay una mezcla de gases. Imaginemos la siguiente situación. Tengo ahorita, como pueden observar allí, dos recipientes. Ambos están a la misma temperatura y tienen ambos el mismo volumen de gas. El número de moles de cada gas es diferente y por lógica su presión también es diferente. Acá está el gas hidrógeno en el primer recipiente y aquí está el gas helio. Entonces, si tú te das cuenta, cada gas ejerce una presión según el número de moles que tenga, ¿correcto? Ahora, Dalton se hizo la pregunta. Muy bien, si cada gas ejerce una presión según el número de moles que hay y también según la naturaleza del propio gas, ¿qué pasa si estos los coloco juntos en el mismo recipiente, con el mismo volumen y a su misma temperatura? Entonces, ¿qué se cumple? Si tú te das cuenta, el número de moles que hay ahora en total es en la mezcla es 1,75. ¿De dónde sale? Del número de moles que había en el recipiente 1 más el número de moles que había en el recipiente 2, ¿verdad? Bueno, eso tal vez no es nada extraño, ¿no? Está bien, profesor, ¿no? Se van sumando las moles. Pero lo curioso es lo siguiente. Si tú te das cuenta, la presión de toda la mezcla ahora es 8,4. Pero ese 8,4, si nosotros revisamos las presiones de los dos gases por separados, también ese 8,4 se obtiene como una suma. Entonces Dalton concluyó, en base a varios experimentos, obviamente, no solo este, de que siempre la presión de toda la mezcla es igual a la presión que ejerce cada uno de los gases por separado. Y justamente la presión que ejerce cada uno de los gases por separado es lo que él llamó presión parcial. Entonces, a partir de eso, Dalton sacó lo siguiente. La presión total, es decir, la presión de toda la mezcla, siempre va a ser igual a la presión de cada uno de los componentes que forman al gas. Es decir, es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de ellos. Primera ecuación y obviamente muy importante de recordar. Ahora, ¿yo cómo puedo hallar la presión de cada uno de los componentes? Bueno, si te dan la suficiente información como el número de moles, la temperatura y el volumen, para cada uno de los gases, podrías hallar directamente su presión de cada uno. Pero a veces no nos dan tanta información. Entonces, tal vez la segunda ecuación que aparece aquí nos pueda ayudar. Esta que estoy encerrando en nube. La presión de un componente, P sub I, es igual a la presión total, que es esta P mayúscula, multiplicado por este X sub I. Este X sub I es la fracción molar. La fracción molar. ¿Qué nos muestra? El número de moles, o nos muestra una relación entre el número de moles del componente del cual quiero hallar su presión, entre el número de moles totales. Con esta fórmula, yo puedo determinar también la presión de cada uno de los componentes en una mezcla de gases. Entonces, a todas las fórmulas que ya hemos visto anteriormente, para una mezcla de gases se añaden estas otras dos. ¿Ya? Para poder hallar. Eso fue el primer estudio que se hizo con respecto a lo que son las presiones en el caso de los gases, ¿no? Y fue dado por el señor Dalton. Pero existe otro, la famosa ley de Amagat o de volúmenes parciales,
que muestra una situación muy similar. ¿Ya? Muestra una situación muy similar. Por ejemplo, imagínense ahora que yo tengo un recipiente, ¿ya? Donde está el recipiente dividido en 3 secciones. En la primera sección hay una cantidad de moles de A. En la segunda sección hay una cantidad de moles de B y una cantidad de moles de C. Cada una de las secciones que contiene a un gas en particular está a la misma presión y a la misma temperatura. Y es obvio que cada una de estas moles hará que el gas ocupe un volumen determinado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando justamente esas divisiones que están allí se retiran y se mantiene toda la mezcla a la misma presión y temperatura que al inicio? ¿Qué podemos concluir? Algo muy similar a lo que Dalton concluyó, que el número de moles que hay en total en la mezcla será igual a la suma de las moles que había en A, más la suma de moles de B, más la suma de moles que hay en C. Y la pregunta del millón, ¿y el volumen a qué será igual? El volumen de toda la mezcla pues será igual a la suma de los volúmenes que habían en cada uno de los compartimientos. Es decir, el volumen de A más el volumen de B más el volumen de C. Magat, a partir también de muchos experimentos, se dio cuenta de eso y propone las siguientes relaciones. El volumen de toda la mezcla siempre va a ser igual al volumen de cada gas, el que ocupa cada gas. A eso se le llama volumen parcial. ¿Cómo puedo hallar cada uno de esos volúmenes? Bueno, si tengo la información necesaria, como es el número de moles, temperatura o presión, tranquilamente lo puedo hallar. Pero si no, existe otra manera. A partir de esta otra relación. El volumen parcial de un gas es igual al volumen de toda la mezcla multiplicado por este X sub I, que como ya les había comentado hace un momento, es la famosa fracción molar. Es decir, la relación entre las moles del gas, de un gas en particular, con respecto al número de moles que hay en toda la mezcla. Entonces, con estas dos leyes yo puedo trabajar tranquilamente en los ejercicios de mezcla de gases. Veamos un ejemplo. Dice aquí, ¿cuál es la presión parcial? Ojo, presión parcial. Voy a usar las fórmulas dadas por Dalton. ¿Cuál es la presión parcial del hidrógeno en una mezcla que contiene 8 gramos de este gas con 264 gramos de CO2? A la presión total de 2 atmósferas y temperatura de 300 Kelvin. Yo tengo acá un recipiente donde justamente está mi hidrógeno gaseoso, H2, y el CO2. Acá hay 8 gramos y de CO2 hay 264. La presión de toda la mezcla me están diciendo que es 2 atmósferas y su temperatura 300 Kelvin. Me piden la presión parcial del hidrógeno. Muy bien. Entonces, por la ley de Dalton, yo sé que la presión parcial del hidrógeno debe ser igual a la fracción molar del hidrógeno multiplicado por la presión de toda la mezcla. La presión total ya la tengo de dato, aquí me la están dando. El punto es la fracción molar. Para ello necesito saber el número de moles que hay de cada gas. Y eso no es mucho problema, porque como nos dan la masa, podemos calcular. Las moles de hidrógeno que hay sería la masa del gas dividido entre su masa molar, que para el hidrógeno 2 es 2 gramos por mol. Y esto nos da como respuesta 2 moles. ¿Ya? Nos da como respuesta 2 moles. Ahora sí, 2 moles. Para hallar las moles de CO2, igual,
voy a dividir la masa del CO2, que es 264 gramos, entre la masa molar del CO2, que es 44 gramos por mol. Aquí nos sale 6 moles. Entonces, yo les pregunto, ¿cuántos serán las moles que hay en toda la mezcla? Claramente podemos ver que serían 8 moles. Entonces, para poder hallar la presión del hidrógeno, reemplazo valores. Sería fracción molar del hidrógeno, moles de hidrógeno, que serían 2 mol, entre la presión total, disculpen, acá me confundí, 8 entre 2 no es 2, es 4, disculpen, lapsus brutus de su profe, y aquí sería 10, ahora sí. Acá está la fracción molar y lo vamos a multiplicar por la presión total, en este caso es 2 atmósferas. De allí podemos sacar que la presión del hidrógeno sería 0,4 atmósferas. Entonces, allí sería, esa sería la solución, ¿ya? Entonces, de esa manera es como que podemos nosotros calcular la presión de un componente de la mezcla usando la relación dada por Dalton en lo que es la presión parcial. ¿Listo? Tienen toda la razón. No sé, hoy día parezco enamorado. La presión del hidrógeno, yo sigo que es 2, no sé por qué. Es 4. Sí, disculpen, ahí tengo problemas con el cálculo. No sé por qué, pero bueno, me confundí a la hora de calcular. ¿Ya? Entonces, allí efectivamente la presión debería ser parcial del hidrógeno, debería ser 4 sobre 10, porque 4 es el número de moles de hidrógeno, 10 el número total de moles, y multiplicada por la presión atmosférica, que es en este caso la presión total en atmósferas, que debería ser 2. De allí nos sale ese valor de 0,8. Chicos, entonces ahí las disculpas del caso. No sé por qué tengo en mente el número 2 en vez de 4, pero bueno. Bien, entonces de esa manera es como nosotros vamos a trabajar lo que es la ley de las presiones parciales, ¿no? La siguiente ley que vamos a ver es la ley de Graham. La ley de Graham nos habla acerca de la velocidad con que un gas se puede difundir en otro medio. Esta primera expresión, que es la que Graham deduce, nos dice en palabras sencillas que la velocidad de difusión de un gas es inversamente proporcional a la masa molar o densidad del gas que se está estudiando, ¿no? Eso es lo que nos dice justamente esta expresión matemática, o es lo que se puede deducir de esta expresión matemática. ¿Qué nos dice Graham con esto? Que para que un gas, así es Jennifer, puede venir, claro que sí. En la ley de Graham nos dice justamente que
un gas se va a difundir con mayor o menor rapidez dependiendo qué tan pesado puede ser este. Y los indicadores del peso de un gas son la masa molar o la densidad. Por ejemplo, si yo tengo dos gases, imagínate, el hidrógeno y el oxígeno. La masa molar del hidrógeno, tú sabes que es 2 gramos por mol. Y la masa molar del oxígeno es 32 gramos por mol, ¿no? La del O2. ¿Cuál de esos dos gases se difunde con mayor rapidez? ¿Qué dirían ustedes? ¿Quién se podría difundir con mayor rapidez? ¿Qué gas se podría trasladar de un punto a otro con mayor rapidez? Según lo que vemos allí en el escrito de la ley de Graham, el gas que se debe mover con mayor velocidad es aquel que tenga menor masa molar. Entonces, debería ser el hidrógeno. Exactamente. Lo que vamos a ver o lo que puede venir de la ley de Graham es justamente eso, comparar qué gas puede difundirse con mayor rapidez que otro. Una aplicación cualitativa. Y para eso simplemente hay que comparar masas molares, nada más. Ahora, también nos pueden pedir una relación cuantitativa. Cuando yo quiero comparar un gas, qué tan rápido es con respecto a otro. Entonces, ahí se utilizará la segunda ecuación, que nos dice que la relación de velocidades de difusión del gas 1 y el gas 2 es igual a la raíz cuadrada de la masa molar del gas 2 entre el gas 1, o igual a la raíz cuadrada de la densidad del gas 2 entre la densidad del gas 1. Esta expresión de aquí nos ayuda justamente a encontrar la relación de velocidades entre dos o más, entre dos gases principalmente. Veamos. Aquí, el que se difunde más rápido es este, ¿no? Se difunde más rápido. Esto es lo que la primera ecuación nos dice. Ahora, ¿qué tan rápido se difunde? ¿Qué tan rápido se difunde el hidrógeno con respecto al oxígeno? Entonces, la segunda ecuación es la que me va a servir. Si yo reemplazo valores, la velocidad del hidrógeno con respecto a la velocidad del oxígeno es igual a la raíz cuadrada de la masa molar del oxígeno, que sería 32 gramos por mol, sobre la del hidrógeno 2 gramos por mol. Esto nos da raíz cuadrada de 16 y esto nos estaría dando como resultado 4. ¿Qué quiere decir este 4? Que la velocidad del hidrógeno es 4 veces superior a la velocidad con la que el oxígeno se difunde. ¿Se dan cuenta? Esa segunda ley me sirve para ello, para poder determinar una forma cuantitativa un gas que tan rápido se puede difundir con respecto a otro. ¿Ya? ¿Qué tan rápido un gas se difunde con respecto a otro? Bien, a eso corresponde la ley de Graham, chicos. Y como por allí Jennifer nos estaba haciendo la consulta, ¿puede venir? Sí, puede venir. Pero como estamos viendo aquí, son dos las posibles situaciones en las que debe venir. Ya sea para comparar de forma cualitativa qué gas se difunde con mayor rapidez que otro, o para dos gases en particulares, qué tan rápido se difunde un gas con respecto al otro. ¿Listo, chicos? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todo bien, chicos? Me imagino que sí, ¿verdad, chicos? ¿Alguna duda con respecto a lo que es la mezcla de gases o la ley de Graham, que es lo último que hemos visto? Qué bueno, Nata. Muy bien. ¿Los demás?
¿Vamos bien, chicos, o no vamos bien? ¿Hay futuro o no hay futuro? Ya, perfecto. Listo. Veamos, ya para cerrar la sesión, la parte teórica, lo que son las propiedades de los líquidos o el estado líquido. Un líquido, como ya hemos visto, nace porque en las partículas que la forman, mejor dicho, las moléculas que la forman, ya presentan fuerzas de atracción muy similares en intensidad a las fuerzas de repulsión. Gracias a ello, los líquidos tienen forma variable, volumen definido, los líquidos son incompresibles, los líquidos fluyen, los líquidos generalmente son más densos que que los gases, pero menos densos que los sólidos, ¿no? Son las características generales de los líquidos. Pero en esta parte lo que vamos a ver es justamente 4 propiedades de estos líquidos, ¿ya? Y cómo estas propiedades van a depender, ¿ya?, de las famosas fuerzas intermoleculares. Recordando un poquito, las fuerzas intermoleculares, como tú bien sabes, son 3. La dispersión de London, que predomina o que existen en moléculas, como tú ya sabes, polares y apolares. Las fuerzas dipolo-dipolo, que están solamente en moléculas polares. Y las fuerzas de puente hidrógeno, que están en moléculas polares, pero además en aquellas donde el hidrógeno esté unido a cualquiera de estos 3 elementos, ¿no? El famoso FO. ¿Qué debemos recordar? Bueno, primero, cómo saber si una molécula es polar o apolar, para saber qué fuerza intermolecular debo asignarle. Pero también cómo es que varía la intensidad de las fuerzas intermoleculares. Obviamente, la de London es la fuerza de menor intensidad y la de puente hidrógeno sería la de mayor intensidad. Entonces, esos conocimientos necesitamos recordar para poder trabajar esa parte. Veamos. Primera propiedad de los líquidos, la tensión superficial. ¿Qué se entiende por esta tensión superficial? Digámoslo así, es la tensión, la fuerza resultante que se genera en la superficie de un líquido. ¿Debido a qué se genera esa fuerza resultante o esa tensión? Debido a que las moléculas que se encuentran en la superficie son atraídas por las moléculas que están al costado y debajo, pero no por las moléculas que hay arriba, porque arriba, valga la redundancia, no hay ningún tipo de moléculas. Entonces, allí se genera una fuerza resultante, como tú puedes ver por medio de esas flechas de color. Esa fuerza resultante puede hacer que algún insecto como el que ven aquí en la figura o un cuerpo muy delgado como una aguja o un alfiler pueda ser colocado sobre la superficie del líquido y que éste no se hunda. Actúa como si fuera una cama elástica, digámoslo así. También se puede definir como la energía necesaria para aumentar la superficie de un líquido. Esa es otra definición, ya desde el punto de vista físico. Y lo importante aquí es saber cómo la tensión superficial varía en los líquidos. Y como te comenté, eso depende de la fuerza intermolecular. Si el líquido presenta fuerza intermolecular intensa, significa que ese líquido debe tener mayor tensión superficial. Obviamente, si presenta una fuerza intermolecular débil, pues su tensión superficial de ese líquido será baja. Ahora, ¿algún factor externo puede cambiar la fuerza intermolecular? Sí, hay muchos. El principal es la temperatura. Cuando la temperatura de un líquido se incrementa, la tensión superficial de este disminuye. La tensión superficial del agua a 20 grados no es la misma a 80 grados. Va a disminuir drásticamente. ¿Ya?
Esa es la primera propiedad. La segunda propiedad, como ustedes pueden observar allí, es la viscosidad. Esta viscosidad tiene que ver con la resistencia de un líquido a fluir. Al momento de inclinar el recipiente que lo contiene, este puede demorar en fluir, como vemos algunos ejemplos en la imagen. Ahora, ¿a qué se debe que los líquidos sean viscosos? A las fuerzas intermoleculares. Si las fuerzas intermoleculares en el líquido son muy intensas, pues el líquido debe tener una gran viscosidad, es decir, se debe resistir a moverse, a fluir. Sin embargo, si tengo un líquido con una fuerza intermolecular baja, entonces el líquido debe ser menos viscoso. ¿Ya? ¿Hay factores externos que puedan modificar la viscosidad? Claro que sí. Uno de ellos es la temperatura. Cuando un líquido es viscoso a 20 grados, si yo lo caliento un poco, se vuelve menos viscoso. Solamente recuerdo un poco, ¿alguna vez has puesto aceite en la sartén? Cuando tú añades este aceite en la sartén fría, ¿qué pasa? Al momento de querer que se esparza todo ese aceite, demora en fluir un poco, ¿no? Pero cuando la sartén está bien caliente y el aceite también, mueves la sartén y el aceite fluye de una manera rápida, como si fuera agua. Ahí vemos, por ejemplo, ¿no?, cómo es que la temperatura influye en la viscosidad de ese líquido. La tercera propiedad que ustedes observan por allí es la presión de vapor. ¿Qué se entiende por esta presión de vapor? La presión que se genera cuando el líquido se evapora. Recordemos que la evaporación es un fenómeno que ocurre en la superficie de un líquido. No tiene que ver nada con lo que es la ebullición. Eso es otra cosa. ¿Ya? Ahora, cuando un líquido se evapora, significa que parte de las moléculas del líquido que están en la superficie tienen la suficiente velocidad y fuerza para salir y pasar al estado gaseoso. ¿Cómo, profesor, voy a saber si un líquido tiene mayor presión de vapor o no? También por las fuerzas intermoleculares. Cuando la fuerza intermolecular en el líquido es intensa, la presión de vapor disminuye. ¿Por qué, profe? Porque como la fuerza es intensa, las moléculas se van a unir, ¿ya?, de tal forma que pocas moléculas son las que van a escapar al estado gaseoso. En cambio, si la fuerza intermolecular es débil, entonces como que no hay mucha resistencia para que las moléculas de la superficie se queden en el líquido. Y en esa situación, entonces, muchas moléculas podrían salir, generando una mayor presión. Entonces, como observamos aquí, la fuerza intermolecular es inversa a la presión de vapor. Profesor, ¿y hay algún factor que modifique esta presión? Claro, la temperatura. A medida que aumenta la temperatura, la presión del vapor del líquido también aumenta. Eso lo puedes observar de una forma bien sencilla. Tienes agua a 20 grados, no se observa casi nada de vapor que sale de la superficie. Pero si tienes agua a 80 grados, a 70 grados, claramente podemos observar que hay cierto vapor que sale de la superficie. Entonces ahí vemos justamente cómo es que la temperatura afecta a la presión de vapor, ¿no?, del líquido. Y por último, el punto de ebullición, que es la temperatura a la cual el líquido hierve. ¿Ya? ¿De qué depende que el líquido hierva? ¿Qué significa eso? Que las moléculas del líquido pasan al estado gaseoso. No solo las de la superficie, sino las de todo el líquido, incluyendo los que están más adentro en el recipiente. Y obviamente las fuerzas intermoleculares tienen que ver en ello. Si el líquido presenta fuerzas intermoleculares intensas, esto implica que el líquido debe tener mayor punto de ebullición.
Si tiene fuerzas intermoleculares débiles, el punto de ebullición será bajo. Pero también el punto de ebullición puede definirse como el estado o la temperatura a la cual la presión de vapor de líquido se iguala con la presión atmosférica, con la presión externa. Entonces, si las condiciones atmosféricas cambian, pues la presión de vapor de líquido también cambiará. Si la presión externa, o sea, del ambiente, es muy elevada, entonces la presión vapor o el punto de ebullición del líquido también será muy elevado. En la costa, el agua hierve a 100 grados. ¿Por qué? Porque la presión en la costa es aproximadamente una atmósfera. Sin embargo, en la sierra, el agua hierve a menor temperatura. ¿Por qué? Porque en la sierra la presión atmosférica es menor. Eso explica esa situación, o también porque el sabor de algunos alimentos que se cocinan en la sierra son muy diferentes, o bueno, tienen diferencias en lo que es aquí con respecto a la costa, ¿no? Y bien, chicos, eso sería todo con respecto a esta parte. No sé si tuvieran alguna pregunta con respecto a los líquidos. Si no, vamos directo a los ejercicios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ejercicios directamente o tienen alguna consulta? Ejercicios, muy bien. A ver, señores, ustedes mismos son. Pregunta número 1. Como pueden observar en la pantalla, nos habla de los gases ideales. ¿Cuál es la clave? 1, la clave. Cáliz. Ahí está. Nicolás nos dice que es la C. ¿Qué nos dice el resto? ¿Están de acuerdo con Nicolás? Es la C, cremita, campeón, crema. Muy bien, veamos por qué sería la C. Nos piden determinar la proposición incorrecta. A ver, ahora sí. Determinemos la incorrecta. Dice, con respecto a los gases ideales, te piden la incorrecta. El volumen de sus moléculas es despreciable respecto al del recipiente. Claro, eso es correcto. Ese es uno de los principios de la teoría cinético-molecular, que explica el comportamiento de un gas ideal. Las fuerzas intermoleculares son consideradas nulas. También es correcto. Los choques intermoleculares generan la presión del gas. Acá está el error. Porque no son los choques entre las moléculas, sino el choque de las moléculas con las paredes del recipiente. En la 1 la clave, como bien dijeron, debería ser la letra C. La C de crema. ¿Listo? Pregunta número 2, chicos. ¿Cuál debería ser la clave? La D, de Dean, Dayanita. Dayanita. Estos chicos se pasan ahí. Muy bien, vamos a ver si es la D. Con respecto a las leyes de los gases ideales, indicar el valor de verdad. 1. En un proceso isotérmico, la presión es directamente proporcional al volumen. Falso, porque como hemos visto en la ley de Boyle, son inversamente proporcionales. 2. Durante un proceso isobárico, la presión permanece constante. Verdadero. La ley de Gay-Lussac implica un proceso isocórico. Claro, porque la ley de Gay-Lussac se aplica en procesos de volumen constante, llamados isométricos o también isocóricos. La clave en la 2, de Dean. En la 3, muchachos, ¿cuál sería la clave? En la 3, en la 3.
En la 3. ¿Cuál sería la clave en la 3? A ver, pensemos. ¿Cuál sería la clave en la 3? Brr. Sale Sandro. Bebecita, binacional. Beba Army, ¿qué es eso? Primera vez que escucho eso. Ya. La mayoría por el chat me está diciendo que es la B. Veamos si es cierto. Nos hablan del aire, ¿no? Que es indispensable para los seres vivos porque se encuentra el oxígeno, que se utiliza en el metabolismo. Nos dice que hay 50 litros de oxígeno, ¿ya? Que se encuentran a una presión de una atmósfera inicialmente. Ojo, este es el inicio. Dice que se introduce isotérmicamente en un recipiente de 38 litros todo ese gas. O sea, la temperatura y el número de moles permanecen constantes. Ahora, el volumen es 38 litros. Te piden la presión en este estado, pero en milímetros de mercurio. Muy bien. Por las características que nos da el problema, aquí hay que aplicar la famosa ley de Boyle, ¿no? Pero como el problema nos está diciendo que la presión la queremos en milímetros, tú sabes que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Reemplazando datos, ¿cómo sería? Presión 1, 760 milímetros de mercurio, por el volumen 1, que es 50 litros, debe ser igual a la presión 2, que es la que quiero hallar, por el volumen 2, que es 38 litros. Litro con litro se va, 38 con 76 es 20, 20 por 50, la presión 2 nos está dando 1000 milímetros de mercurio. Quiere decir que la respuesta en la 3, como bien dijeron, debe ser la letra B de barco. Buen trabajo, chicos. B de barco. En la 4, ¿cuál sería? Advíncula. Avioncito, dicen por ahí. Admi. Vamos a ver. Vamos a ver si es la A. Igual. Acá nos habla de las latas de aerosol y nos dice que es peligroso que la dejemos cerca al fuego, en este caso, porque pueden explotar. Dice que una lata de aerosol se encuentra a 4 atmósferas y 10 grados centígrados. Quiere decir que el gas que se encuentra adentro de la lata está a una presión de 4 atmósferas y tiene una temperatura de 10 grados centígrados. Y dice que por accidente se coloca cerca de la fogata y dice que la temperatura alcanza un valor de 293. Quiere decir, chicos, que está sufriendo un proceso de calentamiento. Nos piden justamente nuestra presión a la que logra llegar a esta temperatura. Entonces acá tengo el inicio y acá tengo el final. Entonces, ¿qué ley podremos aplicar? Como nos hablan de latas de aerosol, yo debo entender que la lata, como todo gas, está dentro de un recipiente rígido. Por lo tanto, el volumen y el número de moles que hay dentro de la lata siempre permanece constante. Entonces, por la ley de Gay-Lussac, vamos a aplicar y calcular lo que se nos pide. Para ello, como tú bien sabes, la temperatura debe estar en Kelvin. Así que le sumo 273 a cada una de estas temperaturas para convertirlas a Kelvin. Acá nos da 283 Kelvin y aquí nos estaría dando 273 más 293 sería
566, ¿no? Listo. Como la presión yo la quiero en milímetros de mercurio, yo sé que una atmósfera equivale a 760. Entonces, si una atmósfera es 760, 4 atmósferas debería ser 3040, ¿no? Milímetros de mercurio. Haciendo directamente la conversión. Entonces, reemplazando datos, ¿qué tengo? 3040 milímetros de mercurio sobre la temperatura 283 Kelvin debe ser igual a la presión 2 que quiero hallar sobre la temperatura final, que es 566 Kelvin. Como observas, Kelvin con Kelvin se va, 283 y 566 se puede simplificar, nos queda un 2, este pasa a multiplicar y la presión 2 nos estaría dando 6080 milímetros de mercurio. Siendo la clave en la 4, advíncula, como bien dijeron ustedes, chicos. En la 5, ¿qué dicen? 5, 5, 5. ¿Cuál sería la clave en la 5? Hoja. Sheila. Ciclero. Sheila. Ya. Muy bien. La C. Veamos si es cierto. Vamos a darles solución al ejercicio. Tenemos aquí, nos hablan del gas metano, ¿no? Y dice que se tiene una muestra de este metano que ocupa 19 litros. O sea, nos están dando el volumen. Y está a una temperatura de 27 grados centígrados y con una presión de 400 milímetros de mercurio. Determina el volumen que ocuparía este gas a condiciones normales. Recordando lo que vimos la clase anterior, las condiciones normales son aquellas donde la presión es una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. La temperatura es 0 grados centígrados o 273 Kelvin. El volumen es lo que quiero hallar. ¿Qué volumen ocuparía? Entonces, se supone que el gas que está adentro de ese recipiente, el número de moles no debe cambiar. Entonces, yo puedo utilizar la ley combinada para poder desarrollarlo. Por la ley combinada, ¿cómo sería? Bueno, presión 400 milímetros de mercurio, que es la inicial. Entre el volumen, que es 19 litros. Entre la temperatura, que debe estar en Kelvin. Para eso le sumo 273, dándonos un valor de 300 Kelvin. Esto debe ser igual a la presión final, que es 760 milímetros de mercurio. El volumen 2, que es el que quiero hallar, en litros, y la temperatura 2, que sería 273 Kelvin. Bien, haciendo esta operación, nos estaría dando como clave la letra C, 9,10 litros, ¿no? Haciendo la operación matemática. Entonces ya tengo el volumen. ¿Listo, chicos? Entonces, simplemente aquí aplicamos ley combinada. ¿Cómo sabemos? Porque las tres variables, presión, volumen y temperatura, están cambiando. De ahí también lo podemos deducir. Pregunta 6, chicos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería la clave en la C? En la 6, disculpa. ¿También? Churrasco. Coco. A ver. Coñac. Ajá. Veamos. No sé por qué siempre me dan claves medias raras ustedes. Está bien, muchachos.
A ver, ojo. En fin, veamos. Dice, nos hablan del gas natural vehicular y dice que un conductor llena el tanque de su auto justamente con ese gas. El volumen del tanque es 120 litros, por lo tanto debe ser también el volumen del gas. La temperatura a la cual lo llena es 27 grados centígrados y la presión del gas dentro del recipiente 1248 milímetros de mercurio. Te piden el número de moles que hay. Muy bien. Aplicando la ecuación de estado, porque aquí mi gas no sufre ningún tipo de cambio, solamente quiero saber cuáles son las moles que tiene en estas condiciones que nos dan. Presión, 1248 milímetros de mercurio. Multiplicado por el volumen, 120 litros. Es igual al R. El valor de R aquí me lo están dando. 62,4 milímetros de mercurio por litro sobre mol Kelvin. La temperatura, ajá, tiene que ser en Kelvin. Le sumo 273 y ya la tengo en Kelvin, que sería 300. Y multiplicado por el número de moles de GnB, que es lo que quiero hallar. De allí nos sale que las moles de GnB son 8. Siendo la clave en la 6, la letra C de crema, una vez más. Entonces, aquí aplicación directa nomás de la ecuación de estado, chicos, ¿no? Y se reconoce que hay que usar la ecuación de estado porque el problema en ningún momento me dice que mi gas sufre algún tipo de cambio. Muy bien, chicos. Pregunta número 7. ¿Cuál sería la clave? En la 7. 777. ¿Cuál sería? Sí, esa es una corrección que hay que hacer, Omar. Sí, tiene que ser en vez de oxígeno, flúor. No hay oxígeno, pues. Tiene que ser en vez de oxígeno, flúor, chicos. Sí. También en los ejercicios propuestos en la clave, en la pregunta 4, hay una corrección, pero eso ya se los voy a mencionar al terminar los ejercicios. ¿Ya? Entonces, en la 7 la corrección es que en vez de oxígeno sea flúor, porque es las que tenemos. Y me dice Natalia que la clave sería en la 7, la letra B. Veamos. Se dice que se tiene una mezcla gaseosa formada por 3 gases. El primero de ellos es el flúor 2, que tiene 57 gramos. El segundo es el nitrógeno 2, que tiene 5,05 por 10 a la quinta pascal. Y el último es el hidrógeno, que como vemos tiene 1 mol. Además nos dicen que la presión de toda la mezcla es 5,05 por 10 a la quinta pascal. Te piden la presión en atmósferas del hidrógeno y del flúor. Primero, esta presión que está en pascal la voy a convertir a atmósferas. Tú sabes que una atmósfera, como dice el problema, es igual a 1,01 por 10 a la quinta. Se van los pascales y esto nos queda 5 atmósferas, como podemos observar. Ahora, estas masas las voy a convertir a moles. Tú sabes que para convertir a moles, la masa se divide entre la masa molar. En este caso, como es flúor 2, sería 38 gramos por mol. Y esto me está saliendo 1,5 mol aproximadamente, ¿no? Aquí,
No es Pascal, disculpen. Aquí es moléculas. He puesto la presión en lugar del número de moléculas. El número de moléculas que el problema nos da para el nitrógeno es este de aquí. 1,505 por 10 a la 24 moléculas. Haciendo la conversión, tú sabes que una mol contiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas. De allí obtenemos que la cantidad de moléculas es aproximadamente 2,5. ¿No? La cantidad de moles. Entonces, yo ya tengo la cantidad de moles de cada gas. De aquí, entonces, yo puedo sacar las moles que hay en total. En toda la mezcla deben haber 5 mol, ¿verdad? Por lo tanto, si me piden la presión del hidrógeno, sería fracción molar del hidrógeno, que es una mol de hidrógeno, sobre el número que hay de moles en total, que es 5, multiplicado por la presión de toda la mezcla, que es 5 atmósferas. Y esto nos da como respuesta 1 atmósfera. Y la presión del flúor 2 será igual. Fracción molar para el flúor 2, moles de flúor 2, 1,5, entre el número de total de moles, multiplicado por la presión. Y esto nos da como respuesta 1,5 atmósferas. Dándonos como clave la letra B de barco. Entonces, la clave sería la B, en la pregunta 7. ¿Ya? Sí, me había dado cuenta Nicolás y Jennifer, muchas gracias. No sé, últimamente me estoy mareando mucho con los números, no sé por qué. Ya tenemos la número 7. Sí, debe ser. Debe ser. Bien, chicos, pregunta 8. Y mientras voy resolviendo la 8, por favor vayan completando la encuesta docente, como es de costumbre. ¿Ya? Y ahorita cerramos con la pregunta 8. Vamos a cerrar, chicos, ya, por cuestiones de tiempo. ¿Cuál sería la clave en la pregunta número 8? A ver si la han logrado trabajar. 8 sería admisión. ¿Me dicen por aquí? ¿Será? Vamos a ver si es la A o no. Dice aquí lo siguiente. Nos da la siguiente reacción y dice que determine el volumen en litros del CO2 que está a estas condiciones de presión y temperatura. Y dice que se está descomponiendo 15 gramos. Muy bien, como es un problema de reacciones químicas y de cálculos, yo tengo que usar los conceptos de estequiometría. Para esto voy a empezar a establecer mi relación estequiométrica. Como hay una mol de carbonato y su masa molar es 100 gramos por mol, como el problema dice, al multiplicar estos dos saco la relación en masa. Para el CO2, lo que voy a calcular son las moles. Para eso uso su relación en moles y eso sale del coeficiente. Haciendo mi regla de 3, como es de costumbre, tengo las moles de CO2, que serían 0,15 mol. Luego, como ya tengo las moles, tengo la presión y tengo la temperatura, puedo hallar el volumen usando la ecuación de estado. La ecuación de estado. Presión, 0,48 atmósferas. El volumen, que es el que quiero hallar, es igual al R, 0,082 atmósfera por litro mol Kelvin, por la temperatura en Kelvin, 47 grados centígrados, es 320 en Kelvin, cuando le sumo el 273, por el número de moles, que es 0,15 mol. Haciendo el cálculo, el volumen 2 debe salir 8,2 litros. Siendo la clave de la pregunta 8,
la letra A, como ustedes dijeron. En la 9, ¿cuál creen que es la clave, chicos? En la 9. En la 9, a ver. En la 9. Ya para cerrar. La A también. En la 9, veamos. Nos hablan nos dicen que determinemos qué gas presenta mayor velocidad de difusión. Tú sabes que la velocidad de difusión, como hemos explicado, es inversamente proporcional a la masa molar del gas. Si yo quiero la mayor, entonces tengo que buscar el gas que tenga menor masa molar. Y si sacamos la masa molar de cada uno de los gases, acá tenemos 64 gramos por mol. La del O2 sería 32 gramos por mol. La del CH4 sería 16 gramos por mol. Y la masa molar del nitrógeno 2 sería 28 gramos por mol. ¿Quién es el menor? Pues creo que está bien clarito quién es el menor, ¿verdad? La clave debería ser la 9, la C. Sí, no se preocupen. Si a mí me pasa, seguramente que a ustedes también. Somos humanos, es normal. Finalmente, en la 10, chicos, ¿cuál sería la clave con respecto a los líquidos? La D de dado, ¿no? La D de dado, correcto. Con respecto a los líquidos y sus propiedades, cuando mayor es su viscosidad, estos fluyen lentamente. Claro, resistencia del líquido a fluir, eso es la viscosidad. La presión de vapor guarda relación inversa con la temperatura. Falso. Si el líquido está más caliente, más vapor genera y por lo tanto más presión. 3. La tensión superficial es la energía necesaria para aumentar su superficie. Verdadero. Y 4. Su punto de ebullición tiene relación directa con las fuerzas intermoleculares. Muy bien, chicos. Entonces, con esto vamos a cerrar la clase del día de hoy. Por favor, terminen de completar la encuesta. Las claves son las que ven aquí para los ejercicios propuestos. La 1 debe ser la A, la 2 la C, la 3 la B, y en la 4 deben colocar esta corrección. En la letra C, ¿ya? Deben colocar esa corrección. La letra C o la alternativa C debe ser esta, 1, 2 y 3, para que sea la clave correcta. Bien, chicos, sin más que decir, me voy despidiendo hasta otra oportunidad. Vamos a pausar.